Nosotros en la República Mexicana, como oncólogos pediatras, somos pocos. Somos alrededor de 150 oncólogos pediatras trabajando en unidades médicas acreditadas de atención de niños con cáncer. No somos suficientes para tratar a todos los niños con cáncer. Me refiero a que no somos suficientes en relación a la cantidad de pacientes que debemos de atender. Sin embargo, pues nos las ingeniamos y atendemos a todos los niños. Pero más que necesitar más oncólogos pediatras, necesitamos que los médicos de primer contacto diagnostiquen de manera oportuna a los niños con cáncer, porque esto nos va a favorecer el tratamiento, va a favorecer el pronóstico de los pacientes y con esto nosotros vamos a ver o intentamos ver una realidad diferente del niño con cáncer. Nuevamente, refiriéndome a la doctora Lourdes Vega, pues aquí es difícil que nosotros, con el poco tiempo que tienen estos niños en la vida, pues podamos atribuir el cáncer a alguna situación en particular o que nosotros podamos siquiera pensar que el niño tiene cáncer desde que nace o durante los primeros años de su vida. Entonces, yo espero que ahora, después de este congreso del día de hoy, pues ustedes puedan tener las armas suficientes para diagnosticar a los niños con cáncer. El neuroblastoma, como seguramente ya lo sabemos todos aquí, es un tumor maligno de las células cromafines de la cresta neural. Es un tumor, por lo tanto, que puede presentarse en cualquier sitio del organismo y es un tumor que se presenta en la edad pediátrica característicamente. En el grupo del neuroblastoma también se incluyen otros dos tumores, el ganglioneuroblastoma y el ganglioneuroma, que estos dependen de la maduración del tejido que está dando origen al tumor para que se clasifiquen de esta forma. El sitio principal o el sitio primario más frecuente de presentación del neuroblastoma es el abdomen. Entonces debemos de tener esto en cuenta porque las masas abdominales en la edad pediátrica tienen que ser abordadas de manera particular. Y lo que nos debemos de quedar desde este momento es que ningún tumor, ninguna masa abdominal es normal. No se imaginan la cantidad de pacientes que atendemos en los hospitales, en los que atendemos niños con cáncer, que son enviados o que son referidos después de 3 o 4 médicos y que la mamá le detectó el tumor y la mayoría de los médicos les decían que eran tumores normales. Esto es normal, señora, no se preocupe, luego se le va a quitar, no hay tumores normales. Es un tumor propio de la niñez y el 97% de los casos va a estar diagnosticado antes de los 10 años de edad y es el tumor maligno más frecuente en la etapa neonatal. También es el tumor maligno, el tumor sólido maligno, más frecuente en la edad pediátrica después del sistema nervioso central. Ocupa entre el 7 y 8% de las neoplasias malignas en la edad pediátrica y además se presenta en 1 de cada 100,000 niños y se diagnostican alrededor de 650 casos nuevos en Estados Unidos. Nosotros no tenemos una estadística fidedigna, ya lo mencionaron nuestros compañeros oncólogos de adultos, se va a favorecer ya después de la aprobación por el Senado un registro nacional del cáncer. Nosotros debemos de completar ese registro nacional de cáncer con la edad pediátrica también. Entonces, nuestra estadística en la pediatría pues no es tan favorable, no es tan conocida, pero en el Hospital Infantil de México se diagnostican entre 6 y 10 casos nuevos por año. En este artículo que se publicó hace algunos años en la Gaceta Médica de Oncología y que se hizo una evaluación de 69 años de tumores neonatales en el Hospital Infantil de México, se encontró que el neuroblastoma es el tumor maligno más frecuente en la edad pediátrica. Vemos que el 23% de todas las neoplasias malignas en la etapa neonatal correspondían a neuroblastoma. Y esto es lo que se reporta en la mayoría de los países del mundo. Entre el 20 y 30% de todos los casos de cáncer en la etapa neonatal son neuroblastoma. Hay algunos factores de riesgo que se reconocen en la aparición del neuroblastoma. Ya mencionaron que los factores relacionados al cáncer de adulto
En el adulto tienen que ver con el estilo de vida. En los niños, los factores que se relacionan a la aparición de estas neoplasias, pues no dependen de eso, no son factores exposicionales. Y si influyen la exposición a ciertos factores, es tanto en la madre como en el padre. En relación a la madre, el uso de hormonas, la historia de pérdidas fetales, el uso de fármacos psicoactivos durante el embarazo, el uso de hidantoína, de fenobarbital, de diuréticos, el consumo de infusiones, el uso de tintes para el cabello durante el embarazo, se ha relacionado con un incremento en la frecuencia de neuroblastoma en los productos de estas madres. En relación al periodo perinatal, el síndrome de alcohol fetal y el peso bajo para la edad gestacional en pacientes pretérmino también se ha relacionado. Y en cuanto a los factores paternos, la exposición a campos electromagnéticos. Todos estos factores son factores asociados, relacionados, no son factores causales. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar en un factor y luego el efecto, el cáncer, como ya lo vimos en relación al tabaquismo. Una persona tiene este hábito del tabaquismo y el riesgo de cáncer de varios sitios en el organismo pues se incrementa de manera notable. En la oncología pediátrica no existen estas asociaciones tan altas y pues podemos encontrar a veces, como este artículo que me encontré ayer, que relaciona la exposición a los perros, que yo le llamaría convivencia con el perro, no una exposición al perro, durante el primer año de vida y la diabetes tipo 1 en la niñez. Y la justificación para hacer este estudio era que no se había reportado cuál era la relación. No había ninguna hipótesis que dijera si la exposición o la convivencia con el perro disminuía o incrementaba la posibilidad de diabetes tipo 1 en el niño. Entonces, podemos llegar a estos extremos y publicado en JAMA, ¿no? Entonces, podemos relacionar muchas cosas con la aparición del cáncer, pero ninguna tiene que ver con eso. En relación al neuroblastoma neonatal, pues hace muchos años, en el 63, Perrin y Beckwith demostraron focos de neuroblastoma en fetos y productos que habían fallecido por alguna otra causa. Esto se relaciona directamente con la posibilidad de desaparición espontánea del neuroblastoma en cuanto se presenta. Lo importante para nosotros, como oncólogos pediatras, es que ustedes puedan identificar a estos pacientes. Entonces, vamos a ver cuál es el cuadro clínico. Este depende de la edad y el sitio primario de presentación. En el recién nacido, normalmente el neuroblastoma es metastásico y se presenta como primario en la suprarrenal. En los lactantes se presenta habitualmente en el mediastino anterior y en el cuello. En los preescolares es abdominal y retroperitoneal y en los escolares es suprarrenal. El cuadro clínico va a estar determinado por el tumor. Ya mencioné que la presentación más frecuente es en el abdomen. Entonces, la única manifestación que puede tener el niño con un neuroblastoma es la bola en la panza. Entonces hay que creerle a las mamás. Cuando llegue y nos reporte que su hijo tiene una bola en la panza, tenemos que palparlo y buscarlo, porque las mamás conocen a los niños y nosotros no los conocemos. Síndrome compresivo de cualquier tipo, las manifestaciones de las metástasis. Ya la doctora Lourdes Vega mencionó que se puede confundir con leucemia neonatal el neuroblastoma en el momento del diagnóstico. Entonces también hay disfunción medular y síndromes y síntomas generales. El neuroblastoma es uno de los pocos tumores en la edad pediátrica que se relaciona con síndromes paraneoplásicos y la mayoría de estos se presentan en el recién nacido y en el lactante. El síndrome de Horner, que se caracteriza por ptosis, miosis, anhidrosis. Aquí vemos a una niña que tiene la ptosis palpebral. Si nosotros nos fijamos con detalle, tiene miosis en el ojo izquierdo y si le preguntamos a la mamá, nos dice que de ese lado la niña no produce saliva, no produce lágrimas y no suda de ese lado. Entonces, ptosis, miosis y anhidrosis de presentación en mediastino anterior y cuello en lactantes. Los ojos de mapache en lactantes y en recién nacidos no se ve tan frecuentemente. El síndrome de Blueberry Muffin, lesiones violáceas que están elevadas, que miden entre medio centímetro y 1 centímetro y que significan la infiltración a la piel del neuroblastoma. El síndrome de Pepper y opsoclonos mioclonos,
Aquí vemos a un paciente con síndrome de Pepper, hepatomegalia masiva e insuficiencia respiratoria restrictiva secundaria a esta hepatomegalia masiva. Normalmente se asocia a tumores primarios en la suprarrenal y son tumores pequeños. Y estos otros dos síndromes que son menos frecuentes en la edad de neonato y de lactante, pero que es conveniente tenerlos en cuenta, el Kerner-Morrison, que es diarrea acuosa intratable, y el síndrome de Hutchinson, que es una diseminación a médula ósea y a huesos y que determina dolor en el paciente. El diagnóstico lo tiene que hacer el oncólogo pediatra y lo tiene que hacer a través de una biopsia o resección del tumor. La determinación de catecolaminas en la orina, junto con una biopsia de médula ósea infiltrada por el neuroblastoma, nos ayuda a llegar al diagnóstico. Estas estrategias de diagnóstico, tomografía, gamografía, ferritina, estudios genéticos del tumor, se hacen en el hospital en el que se refirió al paciente. Esos no se necesitan para enviar al paciente al hospital. Los factores pronósticos dependen de la edad, de la etapa. Por eso la importancia que ustedes diagnostiquen de manera oportuna a estos pacientes alteraciones genéticas como el MIC y la ploidía. El tratamiento se tiene que dar en un hospital de tercer nivel, en un hospital que está acreditado para la atención de niños con cáncer, y aquí intervienen varias especialidades. La cirugía, que puede curar a un paciente. Si un lactante se presenta con un neuroblastoma y el cirujano lo reseca en su totalidad y es una etapa 1 o una etapa 2 en un niño menor de 365 días de edad, ese niño no necesita ni siquiera quimioterapia. Entonces aquí sí el cirujano puede curar al paciente, ¿no? Que es lo que siempre nos dice el cirujano, que es el único que cura. Aquí sí puede curar a un paciente, no nada más va a intervenir en la biopsia, aquí sí puede curarlo de verdad. Entonces, esas son las estrategias de tratamiento que se deben de dar en un paciente con neuroblastoma. La importancia es que ustedes lo detecten de manera oportuna. Una bola o alguno de los síndromes paraneoplásicos que mencioné son suficientes para enviar al paciente. No se necesita ninguna tecnología, no se necesita ningún aparato, no se necesita ninguna infraestructura más que tener en cuenta que el paciente puede tener esa neoplasia para ser enviado. Aprovecho esta última diapositiva para hacer comercial del Congreso Internacional de Oncología Pediátrica que se va a llevar a cabo en el Hospital Infantil de México del 22 al 24 de mayo, o sea, en 3 semanas va a ser este congreso. Tenemos varios ponentes extranjeros y nacionales que pues con lo que vamos a intentar es de reforzar aspectos importantes de la oncología pediátrica, que si bien nosotros estamos orientados al diagnóstico oportuno, pues no estaría de más que ustedes también tuvieran estos conocimientos en cuanto a las actualidades de la oncología pediátrica. Muchas gracias.